de la población o del paciente que estuviéramos atendiendo. La gratuidad, fundamental en el tema del seguro. Este es un tema que ha sido la razón de ser de los seguros desde su inicio, y esto es lo que más habría que velar que se mantenga. Lastimosamente, en muchas circunstancias, por el rompimiento de stock que les hablaba ayer, muchas veces el paciente sale del establecimiento de salud sin el medicamento porque no ha sido reabastecida a la fin. Entonces, por lo tanto, ese tema de gratuidad se rompe. La integralidad, es decir, que haya una relación y sea accesible dentro del sistema de salud, desde las acciones de promoción hasta la rehabilitación, pasando por la prevención y la curación. La interculturalidad, la intraculturalidad, la intersectorialidad y la oportunidad. La oportunidad, que quiere decir que el servicio debería ser accesible al cliente o al paciente sin demoras ni postergaciones, de tal manera que se puedan evitar las mayores complicaciones y daños en su salud. Hay un principio de preeminencia de las personas, que significa que se debe dar prioridad por el tema de bienestar y dignidad a las personas, de tal manera que puedan afectar su derecho a la salud. Es decir, cuanto mayor sea el paciente, debería tener prioridad en su atención, o un paciente que viene de la área rural. La progresividad es otro principio que significa que se va complejizando las atenciones en la medida en que se van realizando en diferentes niveles de atención del sistema de salud. Los más simples se realizan en el primer nivel y las más complejas en el tercero. La solidaridad, que en realidad es un tema que habla de la cooperación y la complementación entre sectores económicos, regiones y comunidades, pero que en definitiva lo que se busca es el vivir bien. La universalidad es otro principio que recalca que todos los titulares que tienen el derecho al seguro de salud deben tener la misma oportunidad de acceso equitativo, sin discriminación alguna. Bueno, esto se puede cumplir en la medida en que el sistema tenga capacidad de recepción. Muchas veces los servicios están saturados y por lo tanto este principio y otros más se ven vulnerados. Y el acceso universal a medicamentos y tecnologías en salud, que es una prioridad, pero que está relacionada con lo que disponga el gobierno en la dotación de medicamentos y tecnologías adecuadas, de tal manera que las prestaciones puedan ser lo más eficaces, seguras y de calidad, y además que se pueda relacionar con el uso correcto y racional. También contempla la medicina tradicional. De principio, necesitamos aclarar algo que ya ustedes conocen, que es los niveles de atención. En la ley habla de 4 niveles. En la realidad, en el país, tenemos hasta el tercer nivel. El cuarto nivel, que son los institutos de investigación, prácticamente no existen en el país, y si están nominados, en realidad están confundidos en un tercer nivel, puesto que hacen prestaciones de servicio. Los institutos de investigación, en su concepto teórico, en realidad son solamente para lo que se dice investigación, y las prestaciones que eventualmente podrían prestar a la población son de casos excepcionales que, a modo de realizar la investigación, ellos pueden recibir
tratamientos específicos. En el país prácticamente no tenemos eso. Aquí tenemos una nominación, por ejemplo, del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que probablemente en su inicio tuviera esa idea, pero en el desarrollo ha terminado siendo un otro servicio de atención especializada como lo que es ahora actualmente en toda la problemática gastrointestinal y hepática. Entonces, como verán, no tenemos muchos. Hay otros que es el INLASA, por ejemplo, en La Paz, que se refiere a laboratorios, pero que tampoco es netamente de investigación, es otro instituto que hace prestaciones de servicios a los establecimientos o a la población que requiera. El equipo móvil de salud, esto fue un experimento que hicimos en los años 2000 hasta el 2006, más o menos, con la reforma de salud. Lo que se trataba era crear unos equipos multidisciplinarios en el tema de salud específicamente, es decir, eran equipos que estaban formados por médicos, odontólogos, enfermeras, técnicos biomédicos, o que trataban de tener la capacitación como tal para revisar especialmente la cadena de frío y que puedan ir a atender a poblaciones que estaban alejadas y que no estaban atendidas por los establecimientos de salud existentes. Entonces, ellos tenían una dotación de un vehículo, llegaban con todo su equipamiento, es decir, medicamentos, materiales, todo lo que pueda hacer para la atención. El odontólogo llevaba sus equipamientos especiales para poder hacer las atenciones. Eran atenciones básicas, pero en muchos casos resolvían los problemas y además paliaban los problemas de salud hasta que el paciente pueda llegar a un nivel, a un establecimiento de salud formal y pueda ser atendido o finalmente trasladado a un hospital. La fragmentación del sistema, es decir, las diferentes formas de estar estructurado en nuestro sistema de salud a través del sistema público, el sistema privado, corto plazo y demás, ha fragmentado el sistema, está totalmente fragmentado. Y esta situación no permite coordinar eficientemente entre estas diferentes partes, si ustedes quieren, del sistema al prestar las atenciones. Por lo tanto, se generan situaciones de vacío y el sistema no logra ser tan eficiente como podría ser si es que estuvieran todos unificados. Un poco la propuesta de mucho tiempo atrás es de que haya un solo sistema de salud, lo cual es muy difícil, puesto que existen diferentes situaciones que han generado las instituciones y sus usuarios a través de la generación de sistemas de salud del corto plazo. Entonces, medio complicado ponerlos todos en la misma bolsa y poder establecer un solo sistema que pueda ser una sola puerta de entrada y dar la atención a los pacientes. La infraestructura sanitaria, que es lo que tenemos en el sistema, tanto del primero, segundo y tercer nivel. Existe otra definición de longitudinalidad, que significa la relación entre paciente y médico, y a lo largo de su existencia, lo cual es relativo porque no siempre los pacientes están radicando en el mismo lado y por lo tanto su relación con el médico se va a cortar en la medida que él vaya yendo a otros espacios físicos y no va a tener una relación longitudinal, diríamos así, con ese paciente. Con el sistema de salud probablemente, aunque el sistema de salud actual no tiene una informatización de los datos y por lo tanto no existe una integración
en cuanto a la información en todos los sistemas, de tal forma de que el paciente, no importa dónde vaya, su historia clínica estaría disponible para seguir recibiendo las atenciones que requiera. Entonces, esa es una idea todavía a futuro y seguramente se irá modificando en el tiempo para lograr eso. El modelo de atención, que significa el cómo se organiza el sistema de salud para lograr una atención integral. El primer nivel de atención, que es lo que ustedes conocen como centros de salud, y en algunos lados en el área rural van a ver los puestos sanitarios que se llamaban, que en la ley SAPSI establece que los puestos sanitarios deberían volverse en centros de salud, pero la dotación de recurso humano debería complejizarse y por lo tanto eso ha quedado más en un enunciado que en una realidad. Entonces, el primer nivel de atención sigue conformado por los centros de salud de área y debajo de ellos o a cargo de ellos están los puestos sanitarios que están atendidos por auxiliares de enfermería. Este primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de la población. Es decir, la población no puede ingresar directamente a un segundo o tercer nivel, a no ser que sea por emergencia, que vamos a hablar más rato. Y su relación normal con el sistema tiene que ser a partir del primer nivel de atención, donde van a recibir atenciones de prevención o van a prestaciones de atención médica o exámenes complementarios, dependiendo de lo que es lo que requiera. El segundo nivel, que ustedes ya conocen seguramente, especialmente está conformado por hospitales del área rural. Son hospitales que deberían tener en su conformación 4 especialidades básicas, que son cirugía, ginecobstetricia, pediatría y medicina interna. Por lo tanto, si hay cirugía y ginecobstetricia, se necesita que haya un anestesiólogo, porque entonces si no, no se van a poder realizar algunas actividades de estas especialidades. Algunos hospitales, como el Hospital de Punate, Quillacollo, de Sacaba, Villatunari, Aiquile, cumplen con esta denominación. Probablemente Independencia y algunos otros más han ido mejorando, como CLISA también, y complejizando en sus prestaciones de tal manera que ya se constituyen en segundo nivel. Donde tenemos mucha debilidad en el cercado, donde prácticamente no tenemos un segundo nivel, puesto que algunos de los hospitales que llamamos de segundo nivel, como es el Cochabamba, no tiene todas estas 4 especialidades, tiene algunas, y ha desglosado parte de estas especialidades al Hospital del Norte, donde tampoco goza de todas las otras especialidades, las ha desglosado la parte quirúrgica al Hospital del Norte. Entonces es un problema probablemente de capacidad logística, lo que los ha obligado a desconcentrar ese servicio quirúrgico al Hospital del Norte. La segmentación en salud. La segmentación en salud que se refiere a los diferentes grupos de población, dadas sus condiciones de tipo social, económico y laboral, lo que genera que tengan diferente acceso al sistema de salud y por lo tanto con calidad de gestores, es decir, de administradores de salud y financiadores diferentes. Es lo que les decía un poco del seguro del corto plazo. Existen cajas diferentes, existen financiadores diferentes que son los mismos asegurados y algunos tienen una capacidad económica mayor que otros y por lo tanto su financiamiento es distinto o de mayor envergadura que de otros servicios del corto plazo. Y la calidad, diríamos así, la cantidad de prestaciones y la calidad de estas no son las mismas. Y esto lleva a una
un tipo de inequidad entre los diferentes partes del sistema de salud, los diferentes actores del sistema de salud en Bolivia. El tercer nivel, que ustedes conocen acá, el Hospital Viedma, son en general hospitales que tienen todas las especialidades y que resuelven todo lo que en realidad no podría ser resuelto en los otros niveles. Se supondría que la referencia debería ir del primero al segundo y del segundo al tercero, pero dependiendo de la patología, sabemos que el segundo ya no va a resolver, por decir, un traumatismo encefalocraneano en un segundo nivel, eso no se va a resolver, entonces no lo vamos a referir nunca a un segundo nivel, lo vamos a referir directamente a un tercer nivel, porque tienen la mayor capacidad técnica y tecnológica, técnica médica y de equipamiento e infraestructura para resolver la problemática de salud de este caso en específico y de otros más también. Los productos de salud que los consideramos nosotros dentro del seguro como las prestaciones, ayer se les ha, bueno, yo les he proporcionado a mi grupo de prácticas el manual de prestaciones donde se identifican todas las prestaciones que el seguro puede entregar según los niveles de complejidad para la atención que requiera la población. Estos productos de salud o prestaciones, tenerlos identificados nos permite planificar y controlar el financiamiento de la atención. Algo que les comentaba, la referencia. La referencia, existe todo un sistema o subsistema implantado a través de un formulario inicial, que es el que permite hacer la referencia, es decir, el poder enviar un paciente de un nivel de menor complejidad a uno de mayor complejidad. De tal manera que se hace esto para que se pueda resolver su problemática de salud y de esa forma el paciente pueda retornar a sus actividades normales en el menor plazo posible. Y la contrarreferencia, que viene a ser si ustedes quieren, la devolución del paciente del establecimiento de mayor complejidad al de menor complejidad que lo envió a este paciente. Esta contrarreferencia no funciona muy bien. En muy pocas ocasiones se ve la contrarreferencia. Normalmente, una vez que el paciente ha sido referido al establecimiento de salud, el paciente no vuelve al seguro o al servicio si no es con otra patología y uno recién se informa qué es lo que había sucedido con la referencia que se había realizado. En pocos casos vienen con una contrarreferencia para hacer seguimiento porque ese es el objeto. La contrarreferencia es informarle al establecimiento de menor complejidad qué es lo que se ha hecho con este paciente en el establecimiento de mayor complejidad para resolver su problemática de salud y cuáles son las indicaciones de tratamiento y de control que tiene que tener este paciente. ¿Quiénes son beneficiarios del seguro? El seguro de salud actual en realidad ha abierto a toda la población. Quienes no son beneficiarios de este seguro son aquellos que gozan de un seguro del corto plazo. ¿A qué me refiero con seguro del corto plazo? A las cajas, ya sea la nacional, petrolera, Cordes, universitaria, lo que ustedes quieran encontrar, caminos y demás. Hay varias cajas. Y los que pertenecen o los que tienen el beneficio de ese tipo de seguro del corto plazo no son beneficiarios del SUS. Entonces, si hablábamos ayer que el 25% de nuestra población, más o menos, es beneficiario del seguro del corto plazo, el 75% de la población no tenía seguro del corto plazo. Ese 75% es beneficiario del SUS. Existen casos especiales en el caso de lo que son los extranjeros. Si los extranjeros que habitan en el país tienen una reciprocidad de atención con los nacionales en sus
espacios territoriales, como es el caso de la Argentina, por ejemplo. Entonces, los argentinos en Bolivia tienen acceso al SUS como cualquier connacional boliviano. En cambio, si su país no tiene ninguna relación ni acuerdo de reciprocidad en la atención de salud, entonces estos extranjeros de ese país tienen acceso al SUS en determinadas prestaciones que abarcan a mujer embarazada hasta los 6 meses después del parto, a mujeres en atenciones de lo que se refiere a prestaciones de salud sexual y reproductiva, es decir, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, lo que es la prevención del cáncer cervicuterino a través del Papa Nicolau. En los menores de 5 años, en las atenciones que requieran, mayores de 60 años igual, y los discapacitados calificados según la normativa existente para los discapacitados en el país. La atención en salud en el país es de tipo universal y gratuita y se va a realizar a través de estos productos que los hemos llamado a las prestaciones. Y las prestaciones son las atenciones de consulta, las atenciones de internación, se llama prestación a exámenes complementarios de laboratorio, se llama prestaciones a procedimientos que se requieran para ya sea diagnóstico o tratamiento o finalmente actividades de promoción. A eso se llama productos en salud en la ley y que en el SUS están identificados como prestaciones. Estos productos de salud se van a ir complejizando en el tiempo, probablemente esa es la idea, hasta el momento desde que se ha sancionado la 1152, no ha habido mayor complejidad en estas prestaciones, no se han ampliado más, pero están dentro del marco de la política SAPSI y además relacionados con la protección financiera de salud, de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud establezca. ¿Cómo tener acceso al SUS? Para tener acceso al SUS, primero que nada, hay que entender que se debe ingresar por el primer nivel. O, en el caso del área rural, que sean poblaciones alejadas, a través de estos equipos móviles. Al segundo nivel se puede acceder por referencia del primer nivel y al tercer nivel por referencia del primero o del segundo nivel. El cuarto nivel, si existe, por referencia del tercer nivel. Como ven, es progresivo, del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto, si es que existe. La atención preferente se debería dar y se debe dar a las poblaciones que son con mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados y campesinos. El Ministerio de Salud regula el sistema de referencia y contrarreferencia a través de una serie de instrumentos y además de normativas que las va actualizando con cierta periodicidad. Una excepción a este acceso al sistema de salud está dado por la emergencia. Si hay un caso de emergencia, entonces el paciente puede tener acceso directo al segundo o tercer nivel, dependiendo de qué se trate, ¿de acuerdo? Entonces, no es un acceso directo al segundo y al tercer nivel, a no ser que fuere un tema de emergencia. La emergencia debe ser atendida en el establecimiento de salud que demanda la atención. Si ese establecimiento de salud que demanda la atención, el paciente no tiene la capacidad para poder atender esa emergencia, entonces debe referir inmediatamente a un nivel superior donde pueda ser resuelta esta demanda. Entonces, que eso quede claro. Si van a acceder al sistema de salud
sin emergencia al segundo o tercer nivel, probablemente los van a atender, pero les van a cobrar. No van a tener atención gratuita. Solamente la emergencia puede entrar directamente al segundo o tercer nivel. Mientras tanto, debe entrar por el primer nivel. Los fondos del Tesoro General de la Nación, que es una fuente de financiamiento del Estado boliviano, van a financiar y financian recursos humanos en el sector público, no en el sector del corto plazo, cuidado. O sea, el sector del corto plazo, los servicios del corto plazo no son financiados por el Tesoro General de la Nación. Las cajas, las que fueren, son financiadas con recursos de los afiliados, es decir, con los que están dentro de ese sector que está trabajando con ese, o que está atendiendo ese seguro del corto plazo. O sea, los seguros de la Caja Nacional, de la Petrolera, o Caminos y demás, no son fondos del Tesoro, son fondos que se generan a través de la participación del trabajador en una entidad que está asegurada en ese ente gestor. Y el Tesoro General de la Nación va a financiar recursos humanos y además de lo que se requieren de recursos para el funcionamiento de programas nacionales. Cuando hablamos de programas nacionales, estamos hablando, por ejemplo, de tuberculosis, estamos hablando de programas de inmunizaciones, las vacunas, o estamos hablando de VIH, dependiendo de lo que sea. Existen algunos programas de nutrición y demás, ¿no? El financiamiento de los productos en salud, es decir, de las prestaciones en salud del tercer y cuarto nivel, también están dados por el Tesoro General de la Nación de forma más directa vía las gobernaciones. Las gobernaciones son una descentralización del gobierno central y ellos están a cargo de lo que es el tercer y cuarto nivel de complejidad en cuanto a su administración y su financiamiento. Entonces, a través de ellos es que se logra el financiamiento del tercero y cuarto nivel. Los fondos de los gobiernos autónomos municipales y de lo que se llaman los pueblos indígenas originarios campesinos, para nosotros, para podernos acostumbrar, GAMP significa Gobierno Autónomo Municipal y PIOC es los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, estos fondos de estos gobiernos autónomos municipales van a financiar de los gobiernos autónomos municipales el funcionamiento del primero y el segundo nivel de atención. Yo les hablaba ayer que la ley había establecido 1551 del año 94, lo que llamábamos la coparticipación popular, lo que se llamó la coparticipación popular. En esta ley de la 1551 del año 94 se estableció que los municipios iban a recibir un monto de dinero según la cantidad de habitantes que tienen. Más o menos eran 150 pesos por año por habitante. Esos fondos, esa cantidad, esa masa de dinero, prácticamente antes de la 1152, un 10% iba a financiar lo que era el SUMI o lo que después fue el SIS, de tal manera de que se logre la dotación de medicamentos, materiales y todo lo que se requiere de reactivos para las atenciones. Entonces, son los municipios a través de ese monto de dinero que reciben de la coparticipación que pueden financiar hoy en día el SUS. Esta nueva ley, la 1152, establece que ya no es el 10%, sino que es el 15.5%. Es decir, ha aumentado un 55% de lo que normalmente se financiaba el SUBI. ¿De dónde sale? De los fondos de la coparticipación.
Entonces, el municipio ya no recibe desde los inicios del año 94, el 100% de la coparticipación, recibe menos el 10% al inicio y ahora el 15.5%. Este 15.5% es lo que financia el funcionamiento del primer y segundo nivel en cuanto a dotación de medicamentos, de insumos, de todo lo que pueda ser la capacidad de atención a los pacientes en la dotación de reactivos, insumos y demás. O otra fuente puede ser también los fondos de IDH, pero fundamentalmente están con la coparticipación. Los municipios y los pueblos originarios podrían destinar mayor porcentaje al 15.5% cuando ellos detecten que estos sean insuficientes en su espacio territorial para atender a la población por el tipo de situación de salud que tengan. Pero eso ya son con fondos propios de ellos, o sea, de lo que les han asignado por los fondos de la coparticipación o a través de las captaciones que ellos hagan vía los impuestos. No hay que olvidarse que existen impuestos nacionales, como es el caso del IVA, por ejemplo, y existen impuestos municipales, como son los de vivienda, de vehículos y demás. Entonces, a través de esos fondos municipales que se captan, ellos podrían destinar a incrementar el financiamiento del SUS. Estos dos organismos municipales o de los pueblos originarios deben priorizar la provisión y la reposición de lo que llamamos medicamentos, materiales, reactivos o todo lo que son insumos para que podamos tener asegurada la continuidad de la entrega de prestaciones del seguro a las poblaciones beneficiarias del SUS. Esa es su tarea fundamental de estos señores, que a través de estos financiamientos logren garantizar que las prestaciones sean entregadas regularmente a la población que requiera. Doctor, Estos dos, sí, dime. Buenos días, Doc. Entonces, básicamente, los hospitales de tercer nivel, digamos, el Hospital Viedma, ¿no? Perciben este 15% y la atención es gratuita, básicamente. No. El tercer nivel es gobernación, no es municipal. Ah, cuidado. O sea, solamente van a mi centro de salud, digamos, centro de salud Pacata. Exacto. Van al primer, segundo nivel. Y doctor, cuando es referido, digamos, a un tercer nivel, ahí ya percibe el dinero el paciente, o sea, el paciente ya tiene que pagar. No. ¿Y quién se hace cargo entonces del paciente? O sea, digamos, una referencia a un tercer nivel obviamente involucra más servicios técnicos, mucho más especialidades. ¿Y quién cancela, digamos, esos especialistas? En los fondos del Tesoro, pues todos los especialistas que están trabajando, o sea, todo el recurso humano que está trabajando en los hospitales, centros de salud y demás, son fondos del Tesoro. En alguna parte, los que tenemos el ítem del TGN, que se llama. Existe otro grupo poblacional que son fondos del IDH, que fueron lo que se llamó los fondos de compensación de la deuda externa, pero que son recursos económicos que pagan ser recursos humanos. Ahora existen recursos humanos que está pagando la gobernación y también hay otro grupo de recursos humanos que está pagando el municipio. Todo lo que es recursos humanos, en general, olvídense de la fuente de financiamiento, está garantizada en su remuneración a través de los mecanismos, ya sean del Tesoro, de los municipios o de la gobernación. Pero eso no tiene nada que ver con la reposición, diríamos así, o el pago al profesional por su trabajo. Eso está dentro de su salario, dentro de sus obligaciones está el que atendamos a los pacientes. Entonces no hay para nada que pagarle
al profesional. A nosotros nos paga el Tesoro a través de nuestro ítem, de las boletas, como quieran llamar. Lo que sí tiene que pagar en el tercer nivel la gobernación es el medicamento, el reactivo, el material que va a requerir el paciente para su atención con el seguro. Eso es de la gobernación. El tercero y cuarto nivel es gobernación. ¿Me entiende? Sí, ok, doctor, ahora sí. ¿Y cuando se pedía, no ve el año pasado eso del 1%, doctor? ¿Eso aplicaba a esto, a lo que nos está explicando? ¿No ve, 1%. por el tema del COVID, no ve, pedían 10% al servicios de salud, no ve? Que hubo movilizaciones en nuestros departamentos para la atención a COVID. No ¿O eso me es acuerdo. Totalmente diferente? No, tiene que ser otra cosa diferente. No, lo que ha podido pasar con esto del COVID era que tenían que hacer nuevas inversiones. Entonces, ese era un tema ya de los gobiernos municipales y gobiernos y gobernaciones. ¿Cómo eran los espacios para las, cómo se llamaban estos grandes espacios para el aislamiento? Pero que no eran necesariamente hospitalarios, solamente era un tema de aislamiento, ¿no es cierto? Se generaron en la feria, por ejemplo, grandes galpones Sí, para... y en el hotel, ay, no me También, acuerdo, sí. también en la costanera se abrieron algunas canchas, se utilizaron, se adecuaron, pero era más que nada por un tema de aislamiento, porque no era un tema de tratamiento, ahí, digamos, porque eran personas que no... Momentáneo, digamos. Exacto. Pero Ay, no tiene nada que ver, digamos así, con la parte específica de financiamiento del SUS. ¿Ya? ya, está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? No, ¿por qué? Me cortan nomás. Entonces, les decía que estos dos organismos, el gobierno autónomo municipal o los pueblos indígenas originarios y campesinos, deben administrar sus recursos, este 15.5% que estamos hablando, a través de una cuenta fiscal que se llama la cuenta de salud universal y gratuita. Cada municipio está obligado desde el año 2003 a abrir una cuenta municipal específica para el seguro. ¿Y esto por qué? Porque ese 15 o ese 10% al principio que era, y ahora es el 15.5%, recibe el municipio no en cheques mensuales ni en cheques anuales, o sea, recibe la alicuota que corresponde cada día. Es decir, el Ministerio de Finanzas hace depósitos diarios a las diferentes cuentas fiscales que tienen los municipios para el seguro de la alicuota que le corresponde. Vayamos a decir, el municipio de Cochabamba, por decir cualquier cosa, tiene que recibir por el 15.5% 365.000 bolivianos, para hacerlo más fácil. Entonces, el Ministerio de Finanzas le deposita cada día 1.000 bolivianos en esa cuenta fiscal. O sea, el 1 de enero va a tener 1.000, el 10 de enero va a tener 10.000, y así. Cada día va a tener un monto, pero que se va a ir sumando diario. El 11 de enero va a tener 11.000, el 12 de enero va a tener 12.000. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces los municipios aducen que no han comprado o no han dotado de los medicamentos, los materiales o los reactivos que se requiere para las prestaciones del seguro, porque no tienen plata, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Y dónde va a parar entonces ese 15%, doctor? Porque Habrá que tengo preguntarle pues a un Leyes. compañero viejo, un compañero, digamos, ya mayor, ¿no? Que salió de la facultad y está trabajando en un municipio así alejado. Y dice que no tienen ni para guantes, que él tiene que llevar sus guantes y todo eso. Ese es un abuso, porque lastimosamente, a ver, déjame explicar un poquito esta parte y te vuelvo otra vez a lo tuyo. Ok, doc, Entonces, sí, gracias. en este tema, esos fondos son depositados en esa cuenta fiscal que les digo, para que el municipio pueda reponer lo que se ha gastado en las atenciones.
Lo que hay que tener el concepto claro es que el seguro trabaja a reposición. Es decir, nosotros a través de ese mecanismo del CPT que les decía ayer, de la FIN, vamos a saber qué cosas tenemos que comprar y qué cosas no tenemos que comprar. Cuando nosotros hacemos una atención, no necesariamente gastamos todos los medicamentos que se requiere o que se tiene en la prestación. Vamos a hacer un ejemplo más fácil para entender. Cuando tenemos un parto en la primípara, probablemente vamos a utilizar todos los materiales y los medicamentos que nos da la prestación para atención de parto, comenzando de oxitocina y terminando en el cadgo. ¿Por qué? Porque hemos hecho una episiotomía y tenemos que hacer la episografía y tenemos que utilizar el cadgo. No podemos dejar abierta esa herida, ¿no es cierto? La oxitocina para poder hacer la contracción uterina, bueno, una serie de posibilidades de medicamentos que tenemos en la prestación. Cuando tenemos una multípara, prácticamente el gasto para la atención de la multípara es cero. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos hacer más una episiotomía, probablemente ese útero va a contraer con masajes nada más, a no ser que haya un problema de atonía, que es lo más raro, pero ya no vamos a necesitar la cantidad de materiales ni medicamentos para atender en la multípara. Pero cuando atendamos el parto, siempre nos van a pagar lo mismo, por decir 10 pesos. Siempre nos van a pagar lo mismo para una primípara que para una multípara. Y cuando vayamos a reponer, vamos a reponer probablemente con la primípara gran parte de lo que hemos usado, pero cuando vayamos a reponer lo que hemos gastado con la multípara, va a ser pues un peso. O sea que tenemos un margen de remanente de 9 bolivianos, por decir, en la atención de la multípara. Entonces, como ven, los fondos que se reponen son en base a lo que se ha reportado como prestación entregada. Nosotros estamos reportando 10 partos atendidos. No estamos diciendo que de esos 10 son 1 primípara y 9 multíparas. Estamos diciendo que son 10 partos. A 10 bolivianos van a reponer 100 bolivianos. Cuando venga el CPT, cuando salga el CPT en el trimestre, nos va a decir lo que tenemos que reponer. Y probablemente de esos 100 bolivianos vamos a gastar 9, porque hemos gastado gran parte para la primípara, para las multíparas casi no hemos gastado nada. Entonces nos va a quedar 91 bolivianos que no vamos a gastar de esos 100. Y eso genera un remanente en la cuenta del establecimiento de salud. Ténganlo ahí en una celda guardada los 91 bolivianos de ese remanente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos repuesto, hemos reembolsado, hemos gastado el dinero en lo que hemos utilizado. No estamos volviendo a comprar por 100 bolivianos, porque no hemos gastado 100 bolivianos en insumos y materiales. Hemos gastado solamente 9, ¿me entienden? Entonces, tenemos un remanente de 91 bolivianos que ha quedado en la cuenta. Otra vez, el seguro funciona a reembolso, el seguro de la FIN. En cambio, cuando nosotros le facturamos el REPES al municipio, le facturamos por prestaciones entregadas. Le hemos facturado 10 partos. Cada parto a 10 son 100 bolivianos. Entonces, vale nuestro REPES al municipio, nuestra factura al municipio. El municipio nos ha pagado 100 bolivianos. Cuando nosotros hemos ido a reponer los materiales, estamos reponiendo lo que hemos gastado, que son 9 bolivianos. Y nos hemos quedado con 91 bolivianos que se han quedado en nuestra cuenta sin gasto. O sea, es un remanente en nuestra cuenta. ¿Ya? Déjenlo ahí esos 91 para que después hablemos. Entonces, yo les decía que estos municipios y pueblos originarios lo que hacen es administrar estos recursos que les entregan diariamente o les abonan diariamente en su cuenta el Ministerio de Finanzas, utilizan esa cuenta para hacer los gastos de reposición o de compra o de adquisición, como quieran llamar, del seguro
que se ha entregado a las poblaciones que han demandado prestaciones en los establecimientos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, esa cuenta de salud universal y gratuita que se llama ahora, antes se llamaba cuenta de salud municipal, nada más. Ahora le pusieron el nombre de universal y gratuita, a lo mismo. El funcionamiento es el mismo. Esa cuenta es solamente para el seguro. Esto ha sido hasta el SIS, el anterior, que era el de salud integral. A partir del 2013, lastimosamente, la ley 1152 abre algo que en mi criterio es sumamente crítico y les voy a comentar ahorita. Entonces, en el caso de que a fin de año hacen el balance, hacen el arqueo de todos los repes pagados al municipio, a los establecimientos de salud, el municipio hace su arqueo y su balance y encuentra saldos en esta cuenta municipal de salud, estos saldos de esta cuenta municipal de salud podrían y pueden ser utilizados para el fortalecimiento del equipo e infraestructura sanitaria, el equipamiento más que nada. Es decir, pueden comprar más estetoscopios, microscopios, pueden comprar más camillas, pueden ampliar los establecimientos de salud, pueden generar programas que quisieran o que ven que son necesarios en su espacio territorial, pero esta 1152 ha generado un gran boquete, porque ha abierto la posibilidad de contratación de recursos humanos de salud con estos saldos de esta cuenta municipal de salud, que en mi criterio es el peor error. ¿Por qué? Porque los municipios tienen una política de no gasto. Ellos creen que hacen una gran gestión sin que no gastan plata, cuando es al revés. Cuanto más ejecución, deberían ser más eficientes. Entonces, nuestros establecimientos de salud, como no les pagan los repes mensualmente, les van dilatando el pago, al final resulta que no les han pagado 2 repes de los 12 que tenían que pagar, y esos saldos se han quedado en esa cuenta municipal de salud y aumentan los montos para que ellos puedan disponer en lo que les digo, aumentar equipamiento, mejorar la infraestructura, hacer programas, pero ahora contratación de recursos humanos, que va a ser un gran boquete por el que se va a ir la plata. En algún momento hicimos una revisión de municipios y había municipios como Independencia que tenían 1,5 millones en su cuenta. Era una fortuna. ¿Y por qué? Porque no gastaban, no financiaban los repes, no pagaban. Como son dueños los municipios del dinero, nadie los fiscaliza, que decíamos ayer, la fiscalización de la Contraloría es prácticamente cero, entonces el municipio es libre de hacer lo que se le antoja. Y como ustedes han visto en Cochabamba, no pasa nada con gente que se le ha identificado que ha tenido malversación de fondos y siguen dando vueltas en el mismo tema. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esa cuenta del establecimiento de salud, de esos 91 bolivianos que le hablaba? Es diferente a esta cuenta municipal. Cuando ya están los fondos en los establecimientos de salud, ese establecimiento de salud puede designar o asignar esos remanentes que tiene acumulados en su cuenta para lo que pueda ser mejorar el equipamiento, mejorar la infraestructura o tener alguna otra inversión que les mejore la capacidad de resolución en la atención de pacientes. O finalmente, que mejore las condiciones en las cuales están trabajando, que podrían ser, qué sé yo, mejorar el sistema sanitario, cosas de ese tipo. Pero lo que se trata y lo que se trataba con estos remanentes de salud es de que los establecimientos puedan definir ellos, juntamente con su población beneficiaria, con los comités de salud, en qué invertir en el establecimiento de salud o
mejorar la farmacia, porque puede ser otra cosa. Resulta que los medicamentos que tenemos en la farmacia a veces no son suficientes, o la cantidad o el tipo de medicamento que nos proporcionan no es efectivo y necesitamos otro medicamento. Entonces ese medicamento podemos introducirlo a la farmacia comprando una dotación para que ya entre en el manejo médico rutinario, digamos así, de tal forma de que ya se puedan prestar y realizar atenciones de mejor calidad o mayor eficiencia y eficacia a los pacientes, ¿no es cierto? Eso es también otra inversión que se puede hacer con los remanentes del establecimiento de salud. Y los remanentes de la cuenta municipal de salud también podrían ir, en el caso de que el municipio fuera consciente, a mejorar la dotación de las FIM para que los pacientes reciban mejores prestaciones. Entonces, doctor, y nosotros, digamos, como plantel sanitario, ponga, digamos, que me toca un centro de salud alejado, así en el Chapar, y tengo mis remanentes, pero quiero comprar, digamos, o ampliar, digamos, mi centro de salud para una construcción, porque si llegan a acumular hasta 1 millón de bolivianos, o sea, es alcance y sobre. ¿Puedo exigir yo como plantel médico al municipio que me den ese dinero? ¿O solamente dispongo, digamos, de mi remanente, de mi centro de salud? A ver, en realidad, lo que yo les aconsejo a ustedes como médicos es que no agarren un centavo. Primera cosa. Segunda cosa, ustedes tienen mecanismos que son los comités de salud, que son la población que se organiza alrededor de las instancias tanto del municipio como del establecimiento de salud, a través de las OTBs y demás, los comités de salud, que son los que pueden fiscalizar y son los que pueden presionar, si vale el término, para que ese tipo de inversiones se puedan hacer. Ustedes como médicos lo que pueden generar es la idea, pueden generar la necesidad, pueden demostrar la necesidad de realizar ese tipo de inversiones y justificar para mejorar la atención, bla, bla, lo que fuere, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes son los encargados, si vale el término entre comillas, de que esto se puede ejecutar? Es la misma población a través de estas instancias que son los comités de salud o pueden ser las OTBs que puedan generar la presión. No se olviden que los municipios son cargos políticos y al ser cargos políticos ellos están sumamente comprometidos con la población, no con ustedes. Ustedes para el municipio no somos importantes, nosotros somos cualquier cosa para el municipio. Pero el vecino de atrás, el vecino del costado, qué sé yo, que es el que tiene la OTB o trabaja en la OTB o que trabaja en el comité de salud y demás, sí es importante para el municipio porque sabe que el día de mañana le puede generar tanto conflicto como para sacarlo del municipio. Y eso no quiere. Entonces, nosotros nos tenemos que volver, si vale el término, en motivadores de la población para que se realicen las inversiones correctamente. Como que habría que meter cizaña. Más o menos. Más que más o menos, eso más es explicarle a la población que las inversiones que ustedes requieren van a repercutir en mejor atención a ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Cuando hablábamos ayer que quien compra los medicamentos son las administraciones municipales, ya sea por el DIASA o ya sea por las administraciones que tiene el municipio en el hospital o en los primeros niveles. Entonces, estos señores lastimosamente otra vez se caracterizan por comprar cosas de mala calidad. O sea, no sé, pues, o sea, ¿qué tienen en la cabeza, no? Pero neuronas no tienen. Tienen cualquier otra cosa. Y compran cualquier porquería con tal que sea barata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, vayamos a hablar de un medicamento. Hay medicamentos que vienen en presentaciones de suspensión para pediatría y de comprimidos o tabletas o cápsulas para adultos, ¿no es cierto? Pero en su composición, diríamos, del elemento activo,
todas son igual, pero donde no son iguales los medicamentos son con sus, ¿cómo se me dio ahorita el nombre? Con los elementos que hacen que este medicamento pueda ser absorbible. Es decir, existen otros componentes que hacen que el medicamento sea de sabor agradable o que sea de sabor más dulce o más picante o que sea más digerible, que sea, como se dice, más inocuo a la acidez gástrica si los van a ingerir. Bueno, la formulación o la forma de presentación o la forma de elaboración del medicamento es diferente, dependiendo, obviamente, la empresa, la fábrica, qué sé yo. Cuanto más costoso el medicamento, obviamente es porque es un medicamento que tiene una mayor recepción por parte del paciente, una mejor recepción por parte del paciente. En los niños, por ejemplo, ustedes pueden tener una eritromicina en suspensión que en su formulación, en el principio activo, todas tienen lo mismo. Todas van a tener 250 miligramos por 5 ml, por decir cualquier cosa. Pero la presentación, el sabor, el saborizante, los elementos que han introducido en ese jarabe, hacen que el niño lo acepte o lo rechace. Hay algunos que tienen un sabor sumamente fuerte y hay otros que tienen un sabor mucho más agradable, que son mucho más fáciles de que el niño acepte y por lo tanto va a tomar ese medicamento. Si el medicamento tiene un sabor agradable o picante, el niño no lo va a tomar. Entonces, de nada vale la pena que compren un medicamento barato que la población no lo va a consumir, porque al final no van a poder tratar a ese paciente. El paciente no va a recibir el medicamento. Si nosotros tenemos un medicamento para adultos que cuando le damos le produce gran cantidad de náuseas, vómitos y demás, obviamente que no va a consumir, lo va a dejar. Y nosotros no vamos a poder tratar con ese medicamento. ¿En qué va a terminar? Que el paciente tiene que comprar otro para que sea lo mismo, aunque sea la misma principio activo, pero que tiene otra forma de elaboración de tal manera que se pueda absorber sin tanto rechazo a nivel gástrico o irritación, ¿no es cierto? Entonces, de esas cosas estamos hablando cuando se habla de calidad, cuando se habla de buena administración. Para eso es que nos sirve esta población, porque nosotros somos los que vamos a generar a través del CPT el requerimiento. Nosotros vamos a generar la necesidad. Necesitamos un baño para los pacientes que tenga de esto, ya. O necesitamos un laboratorio que tenga este tamaño, que tenga este microscopio. Nosotros como médicos, como equipo de salud, vamos a generar el requerimiento. Quienes van a hacer la cotización, quienes van a hacer la adquisición, si vale el término, de esto va a ser el municipio, en el caso del primero y segundo nivel, y la gobernación en el caso del tercero y el cuarto, si existiera. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es que como técnicos nosotros vayamos a la apertura de sobres de la licitación y veamos si cumple con lo que nosotros requerimos. ¿Qué es importante acá? Lo importante es que cuando nosotros hagamos un requerimiento, nosotros hagamos un requerimiento lo más detallado posible. Les pongo un ejemplo totalmente diferente. Si yo te necesito comprar un vehículo para viajar al cerro donde no hay caminos, yo no voy a hacer una cotización que requiere un vehículo de 4 ruedas y para de contar, porque entonces me van a cotizar desde no sé, pues un Celerio que no me va a llegar ni a la mitad. Desde una peta, doctor. Así es, desde una peta hasta un camión, sí. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la especificación. La especificación técnica tendrá que decir, requiere un vehículo que tenga esta capacidad de
de tracción, o sea, cilindrada, tendrá que tener estas características de tracción, tendrá que tener esta capacidad de traslado de personal, qué sé yo, características técnicas. No puedo decir marca, eso lo prohíbe la SAFCO. Lo que sí puedo decir es las características técnicas. Igual, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, especificaciones para comprar un estetoscopio, por decirlo, no vamos a decir necesitamos 3 estetoscopios. Está bien, pero podremos especificar que el estetoscopio sea de campana, que sea estetoscopio de membrana, que sea estetoscopio solamente de membrana, que tenga 2 mangueras, que tenga una, que tenga ojivas de repuesto, que no sé, podremos hacer especificaciones técnicas tal que cuando hagan la cotización, el que cumple pueda entrar en el concurso, porque si no me va a aparecer un estetoscopio de cualquier lado, que es estetoscopio, pero no me sirve para nada. Es cierto, hay estetoscopios que en lugar de membrana tienen como un cartón o un plástico ahí rígido que no escuchas nada, o que si a presión se rompe. Entonces, en algunos momentos tienes que presionar un poquito el estetoscopio para escuchar mejor, porque la gente tiene una panícula adiposo más abundante, otros que son más delgados es más fácil. Bueno, entonces, o necesitas la campana para poder escuchar en algunos momentos también el latido fetal, dependiendo de qué es lo que estés utilizando, ¿no? Pero tienes que ser específico, si no te van a entregar cualquier porquería. Y como ellos se van a ir al menor precio, entonces obviamente te van a comprar cualquier cosa que no te va a servir. Es por eso que las especificaciones técnicas son fundamentales, cosa que cuando tú entras a la calificación, diríamos, del producto, tú puedas establecer cuál es el mejor o cuál es a tu criterio el mejor y te pueda solucionar o satisfacer en tus necesidades. Entonces, es un poco diferente a la construcción. En la construcción tú tendrás que verificar si es de ladrillo, de adobe, de bloque, qué sé yo, con revoque, sin revoque, pero no vas a poder especificar más. Tal vez hasta el tamaño del ladrillo le podrías dar o del material que requieres tú, que sea la pared, el ancho, lo que tú quieras, pero no vas a poder hacer mucha especificación de calidad, digamos. Pero sí en el material médico, ahí es más complicado. Muchas veces tienes que hablar hasta de la composición, que el metal sea de vanadio, que no sea, que sea de esto, que el otro, que tenga cobertura de tal cosa, no sé. Hay que tener cuidado. No es fácil, pero uno va aprendiendo con el tiempo y al final resulta que ya no es tan difícil, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes cuando vayan al área rural sean unos buenos asesores, sean unos buenos generadores de la necesidad e incentivadores o motivadores a la población de que ese es su requerimiento, no otra cosa. Eso es lo que se requiere para que ellos tengan mejor atención. Y ahí es donde debe ir la inversión. En el caso de tu colega, por ejemplo, que está en el campo, lo que tiene es que unirse con la población y decir, esto tiene que cubrir el municipio, no tengo por qué cubrir yo. Esa es una obligación del municipio, eso está establecido en todo lado. Para eso es el funcionamiento y equipamiento. Eso significa, no es que el médico tiene que hacer funcionar si se corta la luz, no es culpa del médico, no tiene que apagar la luz, el que tiene que pagar es el municipio. Para eso tiene dinero, para eso le da el Estado boliviano dinero. ¿Qué es lo que pasa con los municipios en el área rural y en general aquí también? Que cuando estos señores que vienen a ser el comité de vigilancia, diríamos así, de estas utilizaciones de fondos, son comprados rápidamente. Les entregan un regalito que muchas veces son el trabajo de un pariente en el municipio y se quedan callados, no dicen nada. No les dan. Doctor, ya, ¿cómo se llega a esos comités de vigilancia? Voy a ser incorruptible. A través de tus OTBs.
Las OTB son el inicio. La OTB es la que elige esos comités. Claro, las OTBs tienen gran participación en la designación de esas personas. Porque las OTBs se van poniendo y van poniendo cada una su representante o su responsable del área de salud. Y ellos son los que después entran varios y dicen, bueno, de acá, ¿quién es el que lo ve más disponible, si vale el término? Porque también es un trabajo duro, no es fácil, ¿no? Técnicamente en el área rural sería quién es más amiguito, digamos. Puede ser, y puede ser que sea del sindicato o de agrario, por ejemplo, dependiendo dónde estés. Si estás en el Chapare, vas a tener que ser de los cocaleros, o sea, claro, dependiendo de qué federación estás hablando, ¿no? Como hay 6, entonces de repente estás con 1 o con 2, y así. Depende de lo que tú logras hacer en contacto con la población y que la población entienda que eso es fundamental para ellos. Lastimosamente, mucha gente se echa a perder en el camino y deja de cumplir sus tareas, o sea, a los sordos y ciegos. ¿Cómo es posible, puedes entender, que se haya podido hacer una adquisición de semejante desfalco en el tema de las mochilas? ¿Dónde estaba el comité de vigilancia? ¿Dónde estaba la fiscalización de la población? Ellos deberían haber intervenido en algún momento. Se han quedado callados. Han pasado por alto. Sí. La realidad es dura. Entonces, así nomás es. O sea, no hay un solo pecado, ni un solo pecador. Esta es una cadena. Entonces, en el caso nuestro que estamos hablando entonces acá, para no desviarnos, esa cuenta municipal de salud es para manejar ese 15.5%. Esa cuenta municipal de salud recibe cada día un monto de dinero de la alícuota que le corresponde en el año. Cuando ha habido remanentes a fin de año, entonces ellos pueden destinar a fortalecimiento de los establecimientos, de equipamiento o de programas, y en este caso la 1152 establece contratación de recursos humanos. Eso hay que trabajarlo con las OTBs o con el comité y el comité de salud, el encargado del comité de salud que esté designado para esto. Los presupuestos para el primer nivel establece la ley que van a ser en base a criterios poblacionales de accesibilidad y cobertura, y eso se refiere a que mayor dotación, mejor dotación, mayor cobertura y mejor accesibilidad para la población. Los de segundo nivel, perdón, están dados por la necesidad de ampliar las prestaciones, especialmente más de tipo curativos o reparativas. Esta ley 1152 ha generado un gran problema en mi criterio, porque ha establecido los cobros intermunicipales en el seguro. Es decir, si yo vivo en el municipio de Cochabamba y por alguna razón me traslado hasta el Chapare y me enfermo y me hago atender allá con el SUS, no me deberían negar mi atención y realizan mi atención, pero quien les paga esa prestación es el municipio de Cochabamba. Ya no le paga el municipio de Villa Tunaria al establecimiento de salud. Entonces, esos municipios tienen que realizar los cobros. Eso ha sido siempre un problema. Al final de cuentas, que han establecido ahora los municipios no quieren realizar ningún tipo de prestaciones a poblaciones que no sean de ellos. Tienes mucha queja con la población que viene y dice, he ido a Oruro, doctor, y no me han querido atender porque dice que yo pertenezco a Cochabamba, que ahí me tienen que atender. Pero yo digo, ¿y qué he hecho? Nada, he tenido que ir al médico privado para que me atienda porque nadie me quería atender. Entonces, eso está pasando por esta ley que ha establecido los cobros intermunicipales. Ese fue el gran problema del spam y eso deterioró el spam. En cambio, el SUMI funcionó muy bien porque se anularon estos cobros intermunicipales y de esa manera las prestaciones se realizaban no importa
donde fuere del territorio nacional. Establece una serie de obligaciones en la ley para que estos cobros intermunicipales se puedan realizar en los siguientes 20 días hábiles a partir de la solicitud que se ha establecido. Además que si el municipio no paga, el Ministerio de Economía realizaría un débito automático, pero siempre y cuando basado en un informe técnico y legal del Ministerio de Salud. Entonces, como ven, la burocracia ha crecido, se va hasta el Ministerio de Salud y los plazos para pagar se van venciendo y establece finalmente que el plazo para solicitar el pago de la deuda intermunicipal fenece hasta el 31 de enero del año siguiente. O sea, vamos a ver seguramente un montón de pagos intermunicipales que no se han cancelado porque la burocracia que se ha establecido yo creo que no funciona. Es demasiado amplia y demasiado compleja. Entonces, esa es una de las debilidades tal vez también de esta ley. ¿Ya? Ahora, establece por otro lado la ley que si hay prestaciones que se han realizado en el primer nivel y que ha solucionado el primer nivel, o sea, que son prestaciones del segundo o tercer nivel y que ha solucionado el primer nivel, es el gobierno central que debería pagarle al municipio respectivo esas prestaciones de segundo y tercer nivel que han resuelto en sus espacios territoriales. Entonces, vayamos a decir, el hospital de Villa Tunari ha resuelto patología que debería haber resuelto el viernes. Como es hospital de segundo nivel, tiene cierta capacidad de resolución, resuelve el problema, factura al municipio, el municipio le va a pagar, pero este municipio le va a cobrar esa prestación al gobierno, es decir, al gobierno central, para que le devuelva el monto de dinero que ha cancelado, puesto que esa prestación correspondía al tercer nivel. Más burocracia, más complejidades que no sé si se logran hacer eso. En caso de que por ejemplo, se haya hecho una referencia al tercer nivel desde Villa Tunari, se haya hecho una referencia al Vierno, y esa referencia determinan que no está justificada, entonces el municipio de Villa Tunari tiene que pagar a la gobernación de Cochabamba, que es la encargada del tercer nivel, ese costo de esa prestación que se ha entregado en el tercer nivel porque no correspondía la referencia. Otro ida y vuelta también, sí, que seguramente en algunos casos no va a ser muy fácil resolver y van a tener sus dificultades. Puede que haya en algún momento financiamiento a prestaciones extraordinarias, siempre y cuando los municipios o los pueblos originarios vayan a destinar recursos adicionales de sus fondos propios o de los impuestos que generan a prestaciones que ellos o programas que ellos hayan determinado que deberían establecerse o realizarse en su espacio territorial. Todo esto debería ser en base en coordinación con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Bien, hay después otras, todo lo que es el Sistema Único de Información en Salud y Tecnologías de la Información, no está funcionando hasta el momento, pero se supone que debería haber una centralización de la información de todas las instituciones del sector y debería ser administrado por el Ministerio, de tal manera de que esa información sea manejada de forma digital y pueda ser intercambiada a través de todo el sistema nacional. Eso hasta el momento no se ha establecido. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, se hablaba al principio de que el Ministerio de Salud haría un seguimiento, bueno, eso lo hace regularmente, de la ejecución física y financiera de los recursos destinados a los municipios para la ejecución del seguro, y además
que iban a establecer cierto relacionamiento con aduanas y Ministerio de Economía para agilizar y hacer más fáciles los procedimientos o trámites administrativos y legales, especialmente en lo que se refiere a la dotación de medicamentos. Eso está funcionando más que nada ahora con el COVID. Se han saltado varios pasos probablemente que no iban a ser dentro de la regularidad, y eso ha permitido que se nos dote muy rápidamente de lo que hasta ahora es la vacuna y en algunos casos algunos medicamentos. ¿Ya? Ha establecido disposiciones transitorias que van a ser vigentes hasta este año, en cuanto a que se pueden suscribir contratos adicionales de profesionales especializados en salud para que se establezcan mejores condiciones de prestaciones en los establecimientos del sector público. Y esa lista de especialidades sería emitida por el Ministerio de Salud. En esta ley, por ejemplo, establecía contratos por medio tiempo y que en este caso no iban a ser considerados como doble percepción ni incompatibilidad. Esto se ha ejercido especialmente con el tema de los terapistas. Cuando el tema del COVID hemos tenido una sobredemanda de terapia intensiva y se les ha permitido a los de terapia intensiva que puedan trabajar en 2 o 3 lugares, no importando que superen el ítem o 2 ítems a tiempo completo mientras satisfagan las necesidades. Así hemos tenido colegas que han estado trabajando en 2 o 3 servicios atendiendo terapia intensiva en turnos bastante agotadores para poder satisfacer las necesidades de lo que ha sido el COVID. Entonces, se utiliza un poco ese mecanismo para esta eventualidad que hemos tenido en el COVID. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando? Me he alargado un poquito.